Buenas noches, mi nombre es Edna Giselle Pérez Vela, me encuentro cursando Administración en Salud y el día de hoy vamos a hablar sobre las biomoléculas orgánicas. Para empezar, vamos a definir las biomoléculas orgánicas. Estas están constituidas por la unión de varios átomos de carbono y un tamaño relativamente pequeño. Son formadas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que son las encargadas de controlar su funcionamiento. En la diapositiva vemos una pequeña imagen de los ejemplos de las biomoléculas. Estas se componen de 4 micromoléculas que vamos a definir en este momento. Para empezar, los carbohidratos, formadas por átomos, carbono, hidrógeno e oxígeno. Es un combustible celular inmediato para el cuerpo, neurona y glóbulos rojos. Sus características son que se forman a partir de reacciones de deshidratación, son sintetizados por plantas a partir de dióxido de carbono y agua. Sus funciones energéticas es un combustible de uso rápido e inmediato por fermentación y por respiración. Estructural, paredes celulares, bacterias, hongos y vegetales, matriz de los tejidos mesodérmicos. Informativa, funciones de reconocimiento en superficie celular. Su clasificación son monosacáridos, disacáridos y polisacáridos completos. Los monosacáridos son los más sencillos, son sólidos, cristalinos y de sabor dulce. Los disacáridos son formados por 2 monosacáridos, forman una molécula de agua. Los polisacáridos, compuestos constituidos por la unión de muchos monosacáridos, y los polisacáridos completos, la quitina formada por un derivado nitrógeno de la glucosa. Biomoléculas lípidos. Estas son moléculas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. También pueden incluir el fósforo y son insolubles en agua. De estructura química diversa y su estructura básica es de alcoholes unidos a ácidos grasos. Sus características son químicamente heterogéneos en cuanto a estructura y funciones, insolubles al agua, son solubles en disolventes orgánicos apolares como el cloroformo, presentan un brillo característico y son menos densos que el agua. Funciones. Sus funciones energéticas son los elementos mayoritarios de las membranas celulares. Estructural, son reservas para almacenamiento de energía. Protectora, las ceras impermeabilizan las paredes celulares en vegetales y también protegen a insectos. Su clasificación es según su estructura molecular, saponificables y inasaponificables. Las saponificables contienen en su molécula ácidos grasos y los otros no contienen ácidos grasos. Biomoléculas ácidos nucleicos. Son biomolecular constituidas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Son las moléculas más grandes que se conocen en el momento. Algunas de estas moléculas llegan a alcanzar tamaños gigantes. Sus características son que se forman por la polimeración de nucleolitos que se unen mediante enlace fosfodiéster. Se distinguen dos tipos de el ADN y el ARN. Sus funciones son transmitir las características hereditarias de una generación a la siguiente y dirigir la síntesis de proteínas específicas. Su clasificación se clasifican en dos, que son ADN y ARN. Ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. Las biomoléculas proteínas. Estas cumplen un rol muy importante en la célula, pues son el producto de la traducción de la información hereditaria. Están formados por una o más cadenas de aminoácidos. Sus características representan el 50% del peso en seco de un ser humano. Son las macromoléculas que realizan la mayor número de funciones. Se forman por la unión de aminoácidos mediante enlace peptídico.
Sus funciones. Enzimática, catalizan las reacciones químicas, es decir, aceleran la velocidad de las reacciones. Estructural, forman tejidos, por lo tanto el crecimiento, reparación y renovación de los organismos dependen de ella. Se transportan sustancias en la membrana plasmática de las células. Su clasificación es según su estructura, su composición química y sensibilidad. Se clasifican en holoproteínas y heteroproteínas. Las holoproteínas pueden ser globulares solubles al agua y fibrosas son insolubles al agua. Heteroproteínas están formadas por una fracción proteínica y por un grupo no proteínico.